A 3 horas de Bogotá, por la doble vía Espinal y Bagué, se encuentra el Centro Artesanal La Chamba, que hace parte del corregimiento del Guamo en el departamento del Tolima. Desde Bogotá, es necesario descender grandiosas montañas para llegar al cañón del río Sumapaz y posteriormente seguir hacia el valle del río Magdalena, donde encontramos el Centro Artesanal La Chamba, entre arrozales y plantaciones de maíz. Este centro artesanal, con temperaturas de más de 30 grados centígrados, se compone de aproximadamente 300 familias que han trabajado por generaciones la arcilla disponible en la región. Su trabajo artesanal ha sido y es el sustento de estas familias, en las cuales todos sus integrantes desde muy pequeños aprenden el trabajo alfarero y ayudan en la elaboración de las piezas. Los talleres hacen parte de la vivienda de estas familias. Es común encontrar gallos cacareando al lado de un depósito de arcilla o maleza creciendo alrededor de la ubicación de los hornos. En las casas se asigna un área abierta de producción donde los integrantes de la familia se ubican en butacas para desarrollar las diferentes actividades dentro del proceso. La explotación de las minas de los 3 tipos de arcilla que se utilizan para la elaboración de las piezas se hace en terrenos compartidos por las diferentes familias. La pasta base se prepara sin medición precisa de las arcillas utilizadas, solo con la sabiduría que da la experiencia. La mujer cabeza de la familia obtiene la pasta negra ideal para moldear a mano las piezas y que dará el color correcto sin sufrir ningún quiebre en el horno. Una vez moldeada la pieza, se debe dejar secar por un tiempo determinado por la temperatura ambiente. Posteriormente, todas las piezas pasan por el proceso de barnizado, que se compone de la aplicación con brocha de arcilla líquida color naranja. Nuevamente se deben dejar secar esta vez a la intemperie con el calor del sol. Por lo tanto, las épocas de invierno y de lluvia hace que los tiempos para este proceso de secado sean impredecibles. La cocción de las piezas se lleva a cabo dentro de barriles que se sitúan en hornos de leña o en algunos casos de gas que por su costo comparten entre varias familias. Una vez salen del horno y todavía calientes, el acabado negro de las piezas se consigue dejándolas dentro de los barriles y adicionando estiércol de caballo que al tapar el barril, debido al calor, genera una especie de ceniza que hace que se tornen negras. Las que no pasan por este último proceso quedan en color naranja. El proceso final de brillado, que resalta todavía más la belleza de las piezas, lo realizan más que todos los hijos, que con paciencia y sabiduría pasan por toda la pieza una piedra lisa que les permite ir obteniendo el brillo. Cada vez que visitamos La Chamba, no deja de sorprendernos la creatividad y la destreza de estos artesanos que con sus manos consiguen piezas únicas que reflejan la tradición de sus ancestros y que podemos lucir en nuestra cocina y mesa, directo del fogón a la mesa. Debemos sentirnos orgullosos de esta tradición y apoyar a estos artesanos que con mucho amor han mantenido este legado que se remite a más de 300 años atrás.